En honor al tiempo, vamos a partir ahora con nuestro webinar de electromovilidad. Les quiero dar la bienvenida a todos. Los voy a dejar ahora con Marcela Bravo, nuestra gerente general de Acción de Empresas, que les va a dar una bienvenida a esta instancia. Bueno, gracias Alejandra. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este webinar está dentro de nuestra línea temática de cambio climático, que tenemos dentro de la preocupación por el medio ambiente. Tenemos dos líneas temáticas que apuntan a ese ámbito, que es cambio climático y economía circular. Y hoy día, dentro de cambio climático, vamos a presentar el estudio de electromovilidad que fue realizado por Indata con la colaboración de Acción Empresa. Luego vamos a tener un interesante panel de conversación y entonces yo los invito a que puedan realizar sus preguntas por chat y vamos a tratar ahí de responderlas todas. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos a expertos para que todos puedan ir resolviendo sus dudas. Yo creo que actualmente la lucha contra el cambio climático se ha tomado la agenda a nivel mundial. Por muchos años los expertos estuvieron diciéndonos, los científicos estuvieron diciéndonos que teníamos un problema muy grave, pero creo que hasta que no nos fuimos dando cuenta de cómo esto iba afectando nuestra vida cotidiana, no le tomamos el peso. Y hoy día sí se ha convertido en una preocupación. De hecho, los estudios dicen que para los chilenos es uno de los temas prioritarios la preocupación por el cambio climático y esperan y tienen altas expectativas tanto los gobiernos como el gobierno, digamos, como las empresas y las organizaciones puedan avanzar con soluciones que puedan tanto permitir adaptarnos como mitigar el efecto del cambio climático. Ahora, la causa principal de este cambio climático es la quema de combustibles fósiles, lo que sabemos que genera un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, este escenario resulta muy relevante sentar las bases para la innovación. Hacer más de lo que hemos venido haciendo, obviamente que no es la solución. Por lo tanto, aquí innovar y también automatizar procesos y buscar nuevas tecnologías que tengan un impacto que sea relevante también en la productividad son muy necesarias para abordar esta crisis, podríamos decir. Aun cuando en Chile se encuentran realizando acciones bien concretas para disminuir las emisiones, sabemos que además tenemos una ley de cambio climático y que tiene una hoja de ruta para poder alcanzar el compromiso de carbono neutralidad al 2050. Esto requiere de propiciar también un cambio cultural al interior de las empresas. Nosotros nos pasaba cuando recién empezamos a impulsar este tema desde Acción Empresas, nos decían, sí, pero yo soy una empresa de este tipo, de este otro, no tengo tanto impacto, o no lo veían. Hoy día yo creo que independiente del área, de la industria en la que nos encontremos, todos tenemos que hacer un esfuerzo grande por adaptarnos y por mitigar el cambio climático. Y un ejemplo que lo representa muy bien es la electromovilidad, así como los avances y los desafíos que hemos observado en Chile en este aspecto. Creo que también hay metas para la electromovilidad, es un pilar fundamental del plan de cambio climático de esta ley. Y yo creo que conocer más de qué es lo que está pasando al interior de las empresas, cómo se está moviendo, qué opciones hay, es fundamental. Por eso estamos muy contentos de haber podido colaborar con Indata en este estudio. Y ahora quiero dejar a Juan Carlos León, que es director de Indata, para que nos dé también unas palabras de apertura de este webinar. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Marcelo. Primero, un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy día en este interesante webinar. Como mencionaba, vamos a ver el tema de desafíos y las brechas de incorporar la electromovilidad en las empresas, tema fundamental. Un especial saludo, primero, como decía Marcela, representando a nuestros socios en este estudio, Acción Empresa, socios y además los dueños de casa digitales hoy día. Estábamos justo conversando antes lo que significa estos procesos también de cómo vamos a ir volviendo ojalá una realidad un poco mixta, híbrida, pero ya estamos absolutamente en este mundo digital y que la verdad que ha sido dentro de todo bastante eficiente. También quiero saludar a todas las empresas y agradecer a las empresas de
que son socios de Acción, digamos, las empresas que son parte de Acción Empresas que participaron en este estudio. Fue fundamental su participación, así como también se mencionaba acá las instituciones que vamos a tener en este fantástico panel de discusión posteriormente: la Agencia de Sostenibilidad Energética, la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz, Aguas Andinas y Anglo American, dos de las empresas que participaron en este estudio. Para Indata, que es súper relevante, ha sido parte de su trabajo ya hace muchos años, estar en estas temáticas, y como institución consultora especialista en investigación y levantamiento de datos en el tema de sustentabilidad, en temas energéticos, construcción inmobiliaria. Así que la verdad que para nosotros estamos muy contentos de poder seguir aumentando nuestra actividad y nuestra presencia en estos temas que, si bien son relevantes desde el punto de vista de la consultoría, pero además lo que nos mueve a nosotros como la entidad también de la que fue creada por la CET y la Cámara de Construcción, nos mueve también el deseo de ir mejorando en todo lo que es temas de sostenibilidad, temas de productividad de la empresa. Solo quería terminar viendo, si bien el título habla de los desafíos, yo creo que también hoy día hay que pensarlo como una oportunidad. No cabe duda que, viendo lo que está pasando hoy día, lamentablemente, con la guerra, toma nuevamente relevancia, bueno, cuál es el impacto, la dependencia que tienen hoy día los países desde el punto de vista de todo lo que son, en este caso, los derivados del petróleo o directamente los combustibles fósiles, que aparte del tema de contaminación, del impacto que genera al medio ambiente, hoy día vemos esta dependencia en cómo, ¿no es cierto?, los precios van subiendo y estamos sujetos a que finalmente toda nuestra matriz de costos se ve, pero absolutamente modificada. Por tanto, yo creo que todo esto que apunta hacia la electromovilidad, que finalmente vamos hacia las energías limpias, donde vamos a tener quizá una mucho menor dependencia, y sobre todo con el desarrollo de las energías renovables no convencionales, va a ser una oportunidad para las empresas, sin duda, para tener una mejor estimación desde el punto de vista de los costos, una menor variabilidad de los costos desde el punto de vista de la energía, y además, ¿no es cierto?, cumpliendo las expectativas y las necesidades que tiene la comunidad, que tiene la sociedad, y por tanto la responsabilidad de las empresas a futuro. Así que yo creo que es una excelente noticia que estemos viendo esto, podemos aprender de estas buenas prácticas, aprender de lo que ha significado estas transformaciones empresariales hacia una nueva forma de hacer los negocios, que sin duda creo que será muy relevante para cada una de las empresas que hoy día está pensando como una opción, y no cabe duda que en el corto plazo va a ser casi una necesidad. Así que nuevamente muchas gracias a todos, y agradeciendo la posibilidad de que Indata haya participado en este estudio. Muchas gracias, Juan Carlos. Tú levantas un tema súper importante, todo lo que está pasando respecto a la guerra y cómo eso afecta, porque además hoy día es ese punto, ese factor, digamos, pero siempre va a haber algo que nos va a dejar muy dependientes de estos combustibles fósiles, que además de contaminar enormemente, el costo se eleva cuando estamos dependiendo en tantos grados de ellos. Así que diversificar estas fuentes de energía y llevarlo además a energías limpias es una necesidad muy urgente. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora entonces vamos a conocer el estudio que nos va a arrojar ahí, que nos va a compartir con nosotros Eva Sánchez, investigadora. Así que muchas gracias, Eva, y ahora te dejo la pantalla para ti. Muchas gracias, Marcela, y buenos días a todos. Muchas gracias por haberse unido a esta interesante presentación de resultados, que, como todos saben, fue un levantamiento que se realizó desde fines del año pasado, desde noviembre y diciembre. Y también en ese sentido quería aprovechar de agradecer a todas las empresas que participaron, que nos dieron su tiempo, que fueron actores clave en este proceso, que son empresas que en el fondo están a la vanguardia con los procesos de pilotaje de electromovilidad a nivel nacional, e incluso son las primeras a nivel sudamericano y están marcando hitos a nivel internacional. En ese sentido quiero dar los agradecimientos por la participación y colaboración a Anglo American, Clesa Minería, Arauco, CMPC, Aguas Andinas, CCU, Unilever, Molplaza, Derco Spa y Dercomac. Un poco ya yendo de lleno a la presentación de los resultados del estudio, bueno, aclarar que nosotros ya hemos hecho presentaciones más profundas y en detalle. Esto va a ser un poco un paneo general de las principales conclusiones y de los principales aprendizajes que tuvieron estas empresas.
Un poco para entender esto, esto es lo que vamos a presentar hoy día a grandes rasgos, indicar que los procesos de aprendizaje no son procesos lineales. O sea, las empresas aquí han tenido diversas etapas, algunas, por ejemplo, estaban recién en la etapa de diseño, ex ante, otras estaban en las etapas de recién implementación o ex dure, con las pruebas de estos equipos operativos, y otras empresas que son las menos estaban ya en los procesos ex post o ya de resultados propiamente tal de estos pilotajes. Los pilotos tuvieron duraciones diversas, desde meses hasta años, pero las principales conclusiones a nivel general es que estos pilotajes fueron de pocos equipos, unidades, por ejemplo, de 1 a 5, 1 a 10, no más de 20 equipos eléctricos. También tuvieron complejidades asociadas al tema, por ejemplo, la implementación de condiciones externas asociadas al tema del estallido social y el COVID, pero a pesar de todo esto fueron muy buenas experiencias de funcionamiento de estos equipos, que más adelante vamos a entrar en detalle qué equipos se probaron, y fueron resultados no lineales, o sea, muchas empresas tuvieron resultados y después volvieron a empezar procesos de pilotaje, y también, por ejemplo, muchas hicieron sugerencias a los fabricantes o a los distribuidores de cómo mejorar estos equipos eléctricos. Un poco ahora los resultados del estudio se van a centrar tanto en las fortalezas y debilidades a nivel del impacto externo que tuvieron estos pilotajes de electromovilidad en las empresas, y un poco más en profundidad también centrándonos en los aspectos internos, por ejemplo, asociado al tema de la implementación operativa propiamente. Un poco para entender los objetivos de este estudio, muy a grosso modo, este estudio lo que buscaba era levantar las percepciones acerca de los cambios que conllevó en los sectores logísticos de estas empresas la incorporación de los distintos vehículos y equipos eléctricos. En ese sentido, el objetivo y lo que vamos a ver ahora un poco es identificar las brechas, experiencias y buenas prácticas que se obtuvieron en esta implementación. También, obviamente, entendiendo que estas empresas están a la vanguardia, son un poco las pioneras, y también un poco masificar estos resultados para que otras empresas puedan tomar ciertas recomendaciones de qué cosas se pueden hacer o mejorar a la hora de implementar estos tipos de equipos eléctricos. Muy a grosso modo, bueno, decir que este estudio tuvo una metodología cualitativa, se hicieron distintas entrevistas en profundidad, pero a nivel ya de caracterización de los pilotajes de estas empresas, decir que aquí hubo variedad de equipos eléctricos. O sea, nos encontramos de grúas o horquillas con funcionamiento a batería litio, también vehículos menores, así como una sub para uso residencial o del directorio, furgones, que son los más conocidos, asociados al uso de cuadrillas, el uso logístico, también camiones de distintos tipos, desde camiones 3/4 hasta también camiones eléctricos de distinto tonelaje, como el que aparece en la imagen, que pueden ser más allá de 6 toneladas, etc. Y también nos encontramos con el funcionamiento de buses interurbanos eléctricos, una flota bastante grande, en el caso de una empresa. A nivel de operaciones, aquí también nos encontramos con una variedad de operaciones. O sea, aquí me mencionaban, por ejemplo, en el caso de los buses interurbanos, que eran usados desde el transporte de trabajadores a los territorios de operación de las faenas de estas empresas, pero también equipos que fueron usados en operaciones internas, por ejemplo, dentro de bodegas, instalaciones, centros de acopio, materias primas, etcétera, trayectos cortos en general, y también el tema de las operaciones externas. El tema, por ejemplo, muy de cara al cliente, por ejemplo, el tema del uso de los furgones, vehículos que transitaban de centros operativos a residencias, etc. Flotas de corteo, de distribución secundaria, etc. Y a nivel de los pilotos, nosotros nos vamos a centrar más básicamente en 10 pilotos que fueron implementados. El territorio abarcado sobre todo está concentrado en la región metropolitana, en distintos tipos de comunas, o sea, desde Quilicura, La Pintana, Buin, Tiltil, hasta también Santiago Centro o comunas del sector oriente como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia. También hubieron algunos casos en el sur de operaciones en la región de Ñuble y Biobío. Un poco ya profundizando y detallando los resultados a nivel de la primera dimensión, que tiene que ver con el impacto externo que tuvo estos pilotos en las empresas, nos vamos a centrar en 3 subdimensiones. La primera tiene que ver
obviamente con la parte más general o más abstracta, que es el tema del medio ambiente y como una fortaleza, cómo estas empresas han incorporado este proyecto de electromovilidad asociado al tema de proyectos más grandes, de metas de bajar la huella de carbono y obviamente trabajar con energías más limpias. O sea, en el fondo estos proyectos se enmarcan en metas más grandes que impulsan acciones de las empresas a contribuir a bajar las emisiones de CO2. Un poco aquí yo rescato una cita que me dio una de las empresas que son pequeñas acciones y grandes impactos. O sea, todavía los pilotajes son de pocas unidades, a lo mejor en indicadores duros no se están viendo tantos impactos grandes todavía, pero sí son el primer paso dentro de una serie de proyectos y metas a largo plazo. Por ejemplo, en relación a la adquisición de compromiso al 2030-2050 de bajar la huella de carbono, de alcanzar, por ejemplo, flotas eléctricas al 50% de las operaciones, y también en el marco de potenciar la eficiencia energética. Un poco a nivel de debilidades en relación a esta subdimensión, todavía existe un poco el desafío tecnológico de que las empresas me mencionaban de encontrar los vehículos eléctricos adecuados a su operación. O sea, que no nos servía cualquier equipo eléctrico, cualquier furgón, cualquier camión en relación a las necesidades de la empresa y a las cargas o logísticas que tenían que implementar. Y también asociado a esto un poco el tema de la barrera de profundizar este cambio a nivel masivo, obviamente, es un poco, claro, la barrera de entrada de los costos, que eso también lo vamos a ver un poco más adelante, pero también el tema de la incertidumbre de la tecnología. O sea, la pregunta, ¿cómo va a funcionar esta tecnología a mediano plazo? ¿Qué va a pasar cuando estos equipos, una vez realizada la inversión, se deprecien y en el fondo finalicen su vida útil? También la certeza o la certidumbre de cuál va a ser el retorno de esta inversión, aclarando también que esta inversión se hace en el marco de proyectos de sustentabilidad más que por un criterio económico. En relación a la segunda subdimensión, en relación a este impacto externo que han tenido los proyectos en las empresas, yo quiero destacar el tema del impacto social que han tenido estos pilotos, que están obviamente muy asociados al tema del medio ambiente, pero como uno de los mayores impactos ha sido la mejora de las relaciones con las comunidades y el entorno, llámese vecinos, incluso los propios trabajadores o contratistas, etc. ¿Por qué? Porque estos equipos, como vamos a ver también más adelante, uno de los mayores impactos es la reducción de contaminación, no solo atmosférica, sino también de ruido. Y eso, por ejemplo, en faenas, no sé, de compañías mineras o de compañías forestales que usan camiones y que tienen mucho ruido y que tienen un impacto muy potente al nivel del entorno. Eso ha bajado enormemente la tasa de reclamos asociadas a estas industrias, y también un poco el tema de ampliar las sinergias, por ejemplo, de cómo difundir estas tecnologías con los vecinos, cómo conectarte, por ejemplo, con los bomberos para capacitarlos en caso de que haya un accidente con estos tipos de equipos, que tienen obviamente recomendaciones especiales, y también un potencial de alianza futura con instituciones académicas, con colegios, etc. A nivel un poco también de las debilidades en relación a esta subdimensión, que tiene que ver un poco con el mercado de la electromovilidad, que a pesar que ha avanzado mucho, hay mayor oferta y modelos de equipos eléctricos, hay un crecimiento exponencial y que cambia todos los años, y en el fondo esto también es un desafío para las empresas que implica procesar esta cantidad de información y también adecuarlo un poco a sus modelos de negocio, entendiendo que las operaciones cambian también y tienen que ir ajustándose a estos cambios tecnológicos. También aquí está el tema de las barreras de entrada que les mencionaba. O sea, a pesar de que la ampliación de la electromovilidad es un hecho y ha ido creciendo sostenidamente en los últimos años, comparado con 5 años atrás, todavía esto es un incentivo para la masificación, y también se abre la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, porque estamos hablando de grandes empresas, pero qué pasa con las medianas y pequeñas empresas? ¿Ellas podrían incorporar estos tipos de equipos eléctricos? Y un poco también el tema del desafío de los proveedores. Todavía hay proveedores acotados, a pesar de que se ha ampliado la oferta, que traen estos tipos de equipos eléctricos. Y el mercado un poco que también todavía, por ejemplo, a nivel de los camiones, todavía están algunos en prueba, etc. A nivel de la tercera subdimensión del impacto externo que ha tenido esto en las empresas, y que tiene que ver con el tema de la cultura. Aquí yo voy a partir primero por la debilidad. Y esto tiene que ver con las características que han desarrollado las empresas que han tenido estos pilotajes, que en general son empresas con presencia en Chile, pero también con presencia internacional
en general muchas multinacionales y que tienen un fuerte foco de responsabilidad social empresarial. Y en ese sentido aquí también hay una apuesta, porque muchas de estas empresas, la apuesta es que estos proyectos son a mediano y largo plazo. Y en general la cultura empresarial en Chile está abocada a resultados a corto plazo. Y un poco también las empresas me comentaban que el desafío, que ellas han sido las impulsoras, es un poco que ellas tienen el rol de empujar este tema de la electromovilidad y en el fondo de generar la necesidad al mismo fabricante, por ejemplo, de generar ese nicho. Porque en el fondo si ellas no lo hacen, todo va a seguir igual. Obviamente aquí también la fortaleza que todas estas empresas han tenido un impacto comercial asociado a estos proyectos. O sea, han sido, por ejemplo, la primera en traer flota de buses interurbanos en Sudamérica, la primera en usar un camión eléctrico en operaciones forestales en el mundo, etc. Entonces son esos sonidos que van marcando un poco impactos a nivel de la marca empresa, digámoslo así. Un poco ya yéndonos al tema más importante, yo diría, de la bajada interna y operativa que ha tenido estos pilotajes en las distintas empresas. A grandes rasgos les quiero mostrar una serie de indicadores que están asociados de nivel abstracto a concreto, por ejemplo, con el tema de las metas de huella de carbono, pero también con indicadores asociados a la inversión inicial y sobre todo el tema del valor de la operación. Aquí yo me quiero centrar sobre todo en el tema de la inversión inicial, que a pesar que es una inversión importante y que obviamente ha ido bajando el costo, o sea, si desde 2015, 2016 los primeros vehículos a veces tenían un valor de 2, 3 veces mayor a un equipo convencional, eso ha ido bajando con el tiempo y ahora podríamos decir aproximadamente, obviamente dependiendo del tipo de equipo eléctrico, que el valor es 2 a 1. Quizás en los camiones todavía la relación es un poquito mayor. Pero en el fondo el mercado es optimista y básicamente se espera que en unos años más esta inversión vaya aún más a la baja, o sea que los equipos eléctricos en algún minuto lleguen a equipararse a los equipos convencionales. Yo aquí me quiero centrar en el valor de la operación y sobre todo en específico en cómo para las empresas estos pilotos eléctricos han significado una reducción de los costos, sobre todo en comparación al combustible de los vehículos convencionales. Aquí yo les mencionaba que cada empresa tiene distintos equipos eléctricos, pero aquí me han mencionado que ha habido una baja desde el 50% hasta el 80%. En ese sentido, a esto se agrega, por ejemplo, que en relación a los costos de mantención de estos equipos eléctricos en relación a un diésel, se hacen estimaciones de ahorro entre un 10 y un 15%. Aquí esta segunda patita de la exposición se va a centrar un poco en estas fortalezas del valor de la operación y cómo ha impactado no solo a nivel de costos económicos, sino también de otros costos funcionales optimizados para las empresas. En ese sentido, en primer lugar, a nivel de desarrollo operativo, bueno, les estaba mencionando que una de las principales fortalezas es este ahorro económico. Pero también aquí yo quería mencionar que a pesar de que la inversión inicial es muy alta, los modelos de negocio que están utilizando las distintas empresas tienen que ver con un modelo de negocio asociado a arriendos o a leasing operativo de estos equipos eléctricos. O sea, la inversión inicial no la están haciendo directamente estas empresas, sino que están potenciando, fortaleciendo que subcontratistas o transportistas externos hagan esta inversión. Y en el fondo las empresas le han dado un poco las espaldas y el apoyo para que se desarrolle a largo plazo y en el fondo se masifique esta flota eléctrica. En relación a una segunda fortaleza asociada a esta disminución de costos, las empresas me han mencionado que todos estos proyectos de pilotaje eléctrico han obligado a que se estandaricen los procesos logísticos y las operaciones. O sea, si antes no se tenían indicadores de las rutas, los diseños, ahora la incorporación de estos pilotajes eléctricos ha obligado a que las empresas hagan mediciones, estandaricen cuánto cuesta, cuánto kilometraje recorren estos vehículos, etc. Y esto en el fondo un poco ha optimizado las cargas de la flota. Yo aquí quiero ejemplificar con un caso súper específico, una empresa que me decía que para ciertos transportes se utilizaban camiones de 5 o 6 toneladas y se dieron cuenta que en realidad se utilizaban 2, 3, y eso se podía optimizar con camiones eléctricos de 2, 3 toneladas. Ahí hay un costo de inversión, una reducción bastante grande. También otra costo reducción ha tenido que ver con evitar fugas de recursos. Como ustedes saben, las empresas en general usan transportistas externos, contratistas, y aquí se da mucho el tema del robo hormiga del combustible. Bueno, esto con los equipos eléctricos ya no pasa.
hay un mayor control en contextos de externalización de estos servicios de transporte. Un poco a nivel de las debilidades, bueno, decir que la infraestructura de carga ha sido un desafío para las empresas, sobre todo que están en la etapa ex dure y ex post de estos equipos. Aquí también aclarar que el modelo de negocio de las empresas es que la mayoría arrienda la infraestructura de carga. O sea, en general los principales proveedores son Copec, Voltex, NLX, y ellos hacen acuerdos con estos proveedores para hacer uso de las electrolineras y los surtidores. ¿Por qué ha pasado esto? Porque en general el arriendo de la infraestructura de carga implica un riesgo para las empresas, primero porque la tecnología de los cargadores avanza muy rápido todos los años. Entonces hacer una inversión, por ejemplo, en la misma centro operativo de la empresa implica un riesgo de que, por ejemplo, los cargadores que se instalan pueden quedar obsoletos en unos años. Además, también hubo algunos casos de empresas que hicieron esta inversión y que tuvieron malas experiencias, sea por desconocimiento, sea porque contrataron al operador más barato, y hubo fallas, cargadores que se incendiaron. Entonces esto implica un riesgo, y en general el modelo operativo de negocio está asociado más al tema de leasing. Un poco en relación a la logística de carga, aclarar que aquí todavía también hay desafíos, porque dependiendo de la operación de la empresa o del tipo de empresa, no hay como un estándar o logística de carga estandarizada. O sea, habían algunas empresas que me decían, sí, hay un esquema de carga con horarios definidos, hay una persona específica que se encarga de cargar y descargar los equipos, pero hay otras empresas que me dicen, no, en general la persona que se hace cargo de cargar estos equipos es el operador externo, el contratista externo, y que en el fondo ahí muchas veces la recarga es mucho más arcaica o artesanal de lo que la empresa quisiera. Por último, a nivel de las debilidades, y lo quiero plantear más como desafío en la infraestructura de carga, tiene que ver con la masificación. Como yo les decía, los pilotos están asociados a pilotajes de pocas unidades, 10 unidades, 20 unidades. Pero ¿qué va a pasar cuando las empresas quieran traer 100 unidades, 1000 unidades? Ahí también está un poco el tema de qué pasa con las regiones, cómo nos hacemos cargo de instalar esta infraestructura de electrolineras en distintas regiones y que no esté todo concentrado en la región metropolitana. También la incorporación de grandes flotas de vehículos obviamente implica evaluar disponibilidad y factibilidad en las ciudades. O sea, aquí está la pregunta, ¿qué pasa a nivel residencial? ¿Qué hacemos con la carga domiciliaria? Que todavía no es una pregunta, y en el fondo actualmente las empresas me dicen que no se está haciendo esa recarga domiciliaria porque es un riesgo, sea porque a los equipos les puede pasar algo, los operadores en las casas quizás no tienen la infraestructura adecuada, pueden haber robos, etc. A nivel de la segunda subdimensión, como del impacto interno que ha tenido estos pilotajes en la empresa, bueno, aquí yo quiero destacar que el tema de los equipos eléctricos ha funcionado súper bien a nivel de continuidad operacional. O sea, las empresas me han reportado que han tenido muy buen funcionamiento y confiabilidad de estos distintos equipos, desde van hasta furgones, camiones, etc. En general las empresas me afirmaron que no cambiaron operaciones recorridos en relación a la posterior incorporación de estos vehículos eléctricos. O sea, obviamente aquí hubo un trabajo súper importante de diseño de los proyectos, de incorporar vehículos a rutas predefinidas, con tramos recorridos menores a lo establecido en la autonomía de estos equipos. Por ejemplo, es un vehículo, en las especificaciones me decía que tenía 200 kilómetros de autonomía, las empresas lo incorporaban a las operaciones que recorrían 70 para ir probando en la práctica cómo funcionaban, etc. A nivel de mantenimiento, yo les mencionaba también que estos equipos necesitan escaso mantenimiento. ¿Y esto por qué? Porque la tasa de falla es muy baja. O sea, aquí las empresas me dicen, si tú quieres tener continuidad operacional en las empresas, o sea, cámbiate al vehículo eléctrico y te olvidas de estos problemas. ¿Por qué? Porque en general los vehículos eléctricos en promedio se le hace mantención cada 15.000 kilómetros, y además las mantenciones son muy básicas. O sea, los equipos eléctricos tienen menos piezas que un equipo convencional, y más allá de los periféricos como los neumáticos, estos equipos necesitan una corrección de parámetros cada cierto tiempo, más espaciado que a nivel de un equipo convencional. También aquí lo que yo quiero destacar, que estas empresas tienen operaciones en distintos territorios, y los equipos han funcionado muy bien en condiciones climáticas adversas. O sea, por ejemplo, en barro, nieve, lluvia, altura. Y aquí también yo quiero destacar que incluso a nivel de la percepción de los conductores, por ejemplo, de un bus interurbano que sube curvas para llegar a la faena de una mina,
los conductores han sentido mayor sensación de seguridad en la conducción de este vehículo eléctrico. Por ejemplo, sentirlo más engranado, más constante en esta subida. A nivel de las debilidades de esta continuidad operativa, yo diría que uno de los mayores desafíos que han tenido las empresas es que a nivel de la misma empresa hay distintos tipos de operaciones y hay que adaptar estos vehículos a esta heterogeneidad de operaciones. Obviamente aquí hay un trabajo súper importante de evaluar la autonomía y radio de distancia, la mecánica de contratación, obviamente porque aquí les decía que hay operadores externos, las empresas tienen que conversar a estos operadores externos, que tienen distintos tipos de clientes, etc. Aquí también el desafío está asociado a los servicios técnicos y la mano de obra asociada a la mantención. Todavía hay un trabajo de masificar y especializar en este tipo de equipamientos y obviamente masificarlo a nivel nacional y que no esté concentrado solo en la RM. Y un desafío importante y no menor que tiene que ver con encontrar el tema de las pólizas de seguro ad hoc a la mantención de estos equipos eléctricos, o sea, que se generen coberturas ad hoc a todo evento, a las necesidades de estas empresas. ¿Por qué? Porque algunas empresas me mencionaban que en algunos casos la póliza de seguro podía aumentar 3 a 4 veces más de lo que les significaba un vehículo convencional. Por último, y en relación a la última subdimensión del impacto interno que ha tenido estos pilotajes, yo aquí quiero centrarme en el tema de la experiencia de uso de los vehículos eléctricos, sobre todo a nivel de la percepción que han tenido los conductores que han manejado estos tipos de vehículos. Y aquí es súper importante que ha sido súper interesante encontrar que esto ha significado una mejora de la herramienta de trabajo, usar estos vehículos eléctricos para los conductores, entendiendo que los choferes pasan manejando todo el día o pasan largas horas dentro del vehículo. Aquí en el fondo las empresas me dicen que se consigue un equilibrio entre costo, seguridad y comodidad para el operador. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí sí o sí hay un cambio de conducta del chofer en manejar un vehículo eléctrico. Porque requiere aprendizaje y nuevas habilidades. Básicamente, conducir un vehículo eléctrico es como manejar un automático. Y ahí, al no tener embrague, hay un menor cansancio. También yo les decía que una de las cosas que más le llama la atención a los operadores es que no hay ruido al conducir un vehículo eléctrico. Y eso también, obviamente, disminuye las tasas de estrés y muchas veces los conductores van con un compañero al lado, pueden conversar más tranquilamente, pueden escuchar lo que dicen. En operaciones en bodega también hay un mayor confort de comunicación y de dar instrucciones en contexto que la seguridad es muy importante. Y en ese sentido, la principal conclusión es que son equipos que no merman la calidad de vida, como los equipos de combustión, porque aquí no tenemos problemas como la suciedad, vibraciones, el ruido, la polución. Son equipos cómodos y fáciles de operar y en el fondo contribuyen a entornos más seguros al facilitar, por ejemplo, lo que les decía de la comunicación más fluida entre los operadores. A nivel de quizás los desafíos o las debilidades asociadas al tema de la experiencia de uso de los vehículos eléctricos, yo aquí les diría que lo más importante es incorporar estas tecnologías a los prestadores de servicio. O sea, aquí la pregunta es cómo convencer a los prestadores de servicio de masificar y arriesgarse y apostar en estos vehículos eléctricos. Aquí, ¿qué argumentos se utilizaban desde las entrevistas, lo que me mencionaban las empresas para convencer a estos transportistas externos? Aquí yo diría dos cosas. La primera tiene que ver con el tema de la competencia del mercado. O sea, cómo convencerlos para que se involucraran tiene que ver, por ejemplo, que ellos no iban a ser el único cliente que le pidiera el tema de utilizar vehículos eléctricos, sino que en el fondo todas las empresas estaban volcándose a eso y era una ventaja competitiva para ellos mismos. El segundo argumento que se utilizaba era que las grandes empresas, para un poco darle las espaldas y la confiabilidad a estos transportistas externos, les ofrecían la posibilidad de extender contratos. Obviamente ajustar el tema de las modalidades tarifarias, extender contratos, por ejemplo, a más de 4 años, 8 años, etc. Un contrato a largo plazo que resguardara la inversión que hicieran estos transportistas. Y en el fondo, porque yo les digo que es importante considerar estas variables y comprometer a los conductores en estos proyectos de las empresas, porque también me aparecieron algunos casos mínimos, eso sí, de saboteos, por ejemplo, no sé, destrozos de los cargadores, o no sé, también destrozos a los vehículos eléctricos. Y en el fondo aquí es súper importante que se convenza a los transportistas externalizados
no solo desde el beneficio que le trae a la empresa, sino desde el beneficio que les trae a los mismos trabajadores este cambio de tecnología, y un poco que tiene que ver con la mejora del entorno laboral y la mejora de las condiciones de trabajo. Un poco para ir terminando, y a nivel como de las principales conclusiones y recomendaciones que me dieron las empresas, bueno, aquí yo las agrupé en 4 grandes grupos, pero me quiero centrar sobre todo en la primera, y que tiene que ver con la sostenibilidad financiera, un poco les decía de la gran inversión que implica estos equipos eléctricos para las empresas. Y en el fondo aquí las empresas me recomendaban que, a pesar que la inversión inicial es importante, que quizás no tiene retornos financieros inmediatos, pero sí a mediano plazo, aquí es súper importante que se cuantifiquen los retornos ambientales y sociales, sobre todo a nivel social. Un poco de lo que yo les decía, cómo el impacto del desarrollo de estos equipos eléctricos en la operación de las empresas ha mejorado las relaciones con la comunidad. Y aquí también un poco en la medición de indicadores y estandarización de la logística es súper importante también incorporar este tipo de indicadores. También una de las empresas me mencionaba que el tema de la sostenibilidad económica en el tiempo tiene que ver obviamente con las buenas negociaciones de los contratos. O sea, por ejemplo, encontrar fuentes complementarias de financiamiento. Aquí doy un caso súper específico, un ejemplo, que una empresa, para subsidiar los equipos eléctricos, lo que hizo fue subir un poco los costos de la flota convencional, generar una mejor negociación en ese tipo de flota para subsidiar el costo de arriendo de la flota de los equipos eléctricos, y ahí un poco equiparar los costos. En relación a las segundas recomendaciones, que tiene que ver con el análisis de cada etapa del proyecto, aquí las empresas me decían que es súper importante desglosar estos proyectos, un poco lo que les decía, que cada una de las empresas están en distintas etapas, alguna en el diseño, otra en la implementación, otra en resultados. Entonces hay que analizarlo separadamente, o sea, desde evaluar tecnológicamente los equipos, la adaptación a las operaciones, las rutas, hasta la implementación, que aquí nos encontramos con temas de infraestructura, sistemas de carga, etc. Y aquí también un poco está relacionado con la tercera partita de las recomendaciones, que tiene que ver la importancia de hacer alianza, incluso más allá de la empresa, y que a nivel de la toma de decisiones, a nivel organizacional, se debe evaluar el capital humano con el que se cuenta, y que tiene que estar capacitado para desarrollar estas iniciativas. A nivel de alianzas externas, yo me refiero que muchas de estas empresas hicieron alianzas con instituciones públicas, como universidades, consultoras, etcétera, y en el fondo que les hagan un poco un acompañamiento a este proceso, les ayuden a medir, les ayuden a estandarizar y a reportar un poco cómo ha ido avanzando este proyecto. Ya un poco en relación a la cuarta recomendación, y que tiene que ver ya un poco a nivel del entorno y el ecosistema social, las empresas me mencionan como que es necesario avanzar en la normativa. O sea, obviamente aquí una mayor comunicación entre las autoridades responsables para visibilizar y agilizar el proceso, en pos obviamente de miras de la electrificación de la electromovilidad, y relacionado con las metas que puso el gobierno en el 2035, que en el fondo todos los equipos van a ser en algún minuto vehículos eléctricos. En general, mencionar que también la normativa ha avanzado mucho en el último tiempo en relación a los vehículos eléctricos y a la infraestructura de carga. Aquí, por ejemplo, en el tema de la ley de eficiencia energética, se ha promovido la renovación del parque de vehículos eléctricos. También se ha regulado el tema de la interoperabilidad de los sistemas de recarga. Y también hay proyectos en discusión actualmente en el Congreso que tienen que ver con la exención transitoria del pago del permiso de circulación, por ejemplo, que también es un costo importante para las empresas. Y también permitir nuevos modelos de negocio para la electromovilidad, tal como que las empresas pueden inyectar energía eléctrica a la red a partir de estos vehículos. Eso a grandes rasgos la presentación, espero que les haya gustado. Bueno, la idea es que si tienen dudas o cualquier pregunta, aprovechemos esta instancia. No sé si alguien tiene comentarios. Muchas gracias, Eva. Yo creo que es súper interesante ver todos los beneficios que están teniendo a través de este piloto, que estas son las empresas pioneras. Después ya vamos a ver esto masificado, etcétera, pero estos primeros resultados son muy valiosos para que otras se vayan sumando, y es interesante ver cómo lo socioambiental está tan ligado, y en el caso de las comunidades,
la valoración interna, en el caso específico de cómo los operadores valoran también su utilización, la necesaria mejora en la regulación para que esto se vaya a implementar, que se generen incentivos. Por lo tanto, son varias aristas que este estudio nos muestra, así que muchas gracias, Eva. Yo no sé si tenemos preguntas todavía, pero yo lo que les propongo es que vayamos al panel y ustedes aprovechen por mientras de ir pensando qué preguntas les gustaría que Eva les pueda responder a través del chat, y así las hacemos, al final le vamos haciendo a todos las preguntas. Muchas gracias, Eva. A continuación, entonces, quiero darle la bienvenida y agradecer su participación, a algunos de ellos tanto en el estudio como hoy día, para responder algunas preguntas que les queremos formular. A Cristian Acevedo, él es coordinador de la gestión de flotas de Aguas Andinas. Muy bienvenido, Cristian. También a Cristian Jensen. Perdón, dale nomás. Buenos días, Marcela. Buenos días. A Cristian Jensen, él es Principal Engineer Mobile Equipment Maintenance de Anglo American. Así que, bienvenido, Cristian. Muchas gracias por invitarme, Marcela. Y a Diego Mendoza de ANAC, que es el secretario general. No veo a Diego. Aquí está, bien, perdón. Muy buenos días, aquí estoy, listo para el panel. Bien, muy buenos días, gracias. Y a Cristina Victoriano de la Agencia de Sostenibilidad Energética, que ella es la jefa de línea de transporte. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Hola Cristina. Oye, un gusto. Bueno, quiero partir con el panel respecto a las oportunidades de incorporar vehículos o equipos eléctricos en Chile. Y aquí quería preguntarte, Cristian Jensen, ¿cuál ha sido para ustedes y cómo ves en general el beneficio socioambiental asociado a la incorporación de vehículos eléctricos? Y si crees que este es un indicador relevante para las empresas chilenas hoy día. ¿Y por qué? La verdad, Marcela, es una pregunta bien interesante. En la minería y para Anglo American, la verdad es que la innovación está, parte de su ADN está en el centro, y si queremos una minería sustentable, segura y eficiente, sin duda la electromovilidad es un pilar fundamental. Ya lo dijeron en el estudio, hemos tenido tremendos resultados muy positivos. Si pensamos que nuestras operaciones funcionan 24/7, movemos gente desde y hacia las operaciones, claro, tener vehículos que no emiten ruido, que no vibran, los pasajeros, que gente de Anglo American, contratistas, se ven beneficiados con un mejor descanso, menos emisiones contaminantes, menos emisiones de ruido en las comunidades donde transitamos. Todo ese beneficio, la verdad es que le va cambiando la cara a la industria, y la electromovilidad se transforma en una palanca de acercamiento, ya lo dijeron. Entonces, las empresas chilenas van a tener que empezar a migrar hacia esta tecnología. Nosotros estamos trabajando en una hoja de ruta que nos va a llevar a tener operaciones 100% eléctricas, y no solamente en vehículos menores. Y aquí me quiero centrar y detener en que estamos desarrollando un camión minero 100% eléctrico a hidrógeno, y que debiese estar operando por ahí por el 2026. Entonces, 300 toneladas de carga es parte de lo que es la transición a la electromovilidad, y sin duda alguna en este proceso de incorporar buses, camionetas, minivanes y estos vehículos gigantes, tenemos que también ayudar a empujar el cambio que necesita la infraestructura de carga, cómo generamos el hidrógeno. Santiago y las regiones tienen suficiente potencia disponible para generar las estaciones de carga. Es un desafío tremendo, y donde todos se suman, propios, contratistas, la comunidad, las escuelas. La verdad es que para Chile y para nosotros es pilar fundamental, así que estamos muy comprometidos. Muchas gracias, Cristian. Fíjate que ahora a Cristian Acevedo, partiendo ya lo vemos en la industria minera. Usted desde el agua, desde Aguas Andinas, pero también, como ves, la electromovilidad la ves masificándose pronto en distintos niveles, por tipo de empresa,
¿Cómo ve eso y cómo ha sido un poquito la experiencia más específica? ¿Por qué ustedes se suman a esto? Bueno, probablemente sí, hay una alta posibilidad de masificación, pero las dificultades van a ser distintas dependiendo de la magnitud de la empresa. O sea, hoy día, dado las condiciones de borde que tiene la industria, sobre todo en Chile, que una empresa pequeña pueda acceder a electromovilidad es muy difícil debido a que, por ejemplo, las dificultades de cubrir la inversión inicial, como ya hablaba Eva inicialmente en los resultados del estudio. Hoy día la inversión inicial de un furgón de carga, que es generalmente el principal vehículo de trabajo que utilizamos nosotros, las diferencias hoy día son 2 a 1 en el costo inicial. Entonces, es muy difícil que una pyme o un negocio pequeño pueda acceder a electrificar su flota. Distinto es el caso ya de empresas a lo mejor más masivas o con flotas más grandes, como por ejemplo nosotros, donde eventualmente sigue siendo un costo importante, pero que de alguna otra forma podemos controlar otras variables que nos permitan poder acceder a este tipo de mejoramiento de flota. Lamentablemente, tenemos que decir que eventualmente, mientras no hayan beneficios claros por parte del Estado o eventualmente ciertos tipos de subsidios o diferenciaciones en acceder a ciertos beneficios con la utilización de estos vehículos, va a ser muy difícil una masificación rápida, y además de eso, y va a depender netamente de las intenciones que tengan las empresas privadas para poder hacerlo. O sea, no hay una mayor, no hay una mayor disposición o una mayor rapidez para poder masificar las flotas eléctricas dentro de Chile. Lamentablemente, bueno, obviamente eso va a depender también de el poder, o sea, va a depender del poder de negociación que tenga cada empresa en ese sentido para poder ir renovando su flota. Además de eso, que la incorporación de electromovilidad obliga a las empresas a poder conocer y tener claridad sobre sus procesos, sobre sus procesos productivos, sus conocimientos de sus procesos productivos, y obviamente cómo yo puedo modelar mis procesos de transporte dentro de la empresa para poder efectivamente tener claro cuál es el vehículo que necesito y cómo y dónde lo puedo incorporar. O sea, hoy día, eventualmente, si no tengo claro qué kilometraje recorre mi flota, qué procesos hago con esa flota, a quién atiendo o para qué lo utilizo, es muy difícil que pueda yo determinar dónde puedo integrar un vehículo de esto. Y otra de las dificultades que también nos encontramos hoy día, y es algo relevante, es la red de carga. O sea, hoy día muchos de nosotros dependemos de nuestras redes privadas o redes internas de carga, porque no hay una red pública masificada para poder cargar estos vehículos. Entonces, y eso nos obliga a, obviamente, tener nuestros procesos y el funcionamiento de nuestros vehículos súper acotado para este tipo de negocios. Por ahí uno de los resultados del informe hablaba de que, claro, hoy día la industria nos ofrece vehículos con 250 kilómetros de autonomía, pero lamentablemente tenemos que acotar el funcionamiento de los vehículos a 70, 80, 100 kilómetros máximo al día, para obviamente poder tener la seguridad de que vamos a poder volver a nuestras propias redes de carga y volver a abastecer los vehículos. Entonces, eso es importante. De alguna otra forma, mientras no se levanten las barreras de entrada, no hayan beneficios por parte del Estado, y también no hay una masificación de las redes de carga para los vehículos de manera pública, la masificación se va a ver ralentizada para el resto de la flota. Muchas gracias, Cristian. Mira, bien interesante, porque también, independiente de que los proveedores de
de la energía vayan poniendo distintos lugares para dar acceso a que eso se diversifique, también es una oportunidad, fíjate, de colaboración entre las empresas que puedan ir compartiendo estos espacios, estos cargadores, no sé cómo se llama, pero donde tú te puedas volver a cargar energía. A lo mejor también hay que pensar fuera de la caja y buscar colaboración entre las empresas. Pero tú mencionabas, y acá Diego, quiero preguntarte a ti, tú mencionabas el desafío que enfrenta la electromovilidad respecto a la incorporación de incentivos tributarios. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva, Diego? Gracias, Marcela. La verdad es que lo que menciona Cristian tiene harto de realidad. Por cierto, hay que avanzar en las redes de carga. Hoy día nosotros, para comprar un vehículo, son pocos los incentivos que tienen. Cuando se publicó la Ley de Eficiencia Energética hace un año atrás, en febrero del año pasado, se incluyó un nuevo incentivo enfocado en empresas, que es depreciación acelerada. Tú hoy día, si una empresa se compra un vehículo y forma parte de su activo fijo, puede depreciarlo aceleradamente en un año, o optar por la depreciación normal de 3 años para este caso de vehículo. Está bien, es un incentivo, pero no hay algo similar orientado en usuarios finales, ni tampoco en que esa empresa pueda optar a algún tipo de beneficio por poner puntos de carga en sitios, aunque sean particulares, que no sean de público acceso, pero que igual son necesarios para que esas flotas se carguen en algún lugar y no se produzca un atochamiento en la red de carga pública, que por cierto hay que crearla y masificarla. Incentivos tampoco tenemos enfocados en el usuario. Hoy día se está tramitando uno en el Congreso, que es reducir el permiso de circulación para la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Afortunadamente ya se aprobó en primer trámite hace algunas semanas atrás, con el nuevo Congreso, la nueva composición. Falta que se apruebe en el segundo trámite en el Senado, y luego que se vote como ley. Es una ley compleja, tiene varias aristas, pero uno de esos incentivos sería que un auto eléctrico híbrido enchufable en los 2 primeros años de vida no pague permiso de circulación. Y luego, desde el año 3 en adelante, vaya pagando proporcionalmente un 25%, 50%, 75%, que es algo relevante porque el permiso es caro, porque los autos son caros. El permiso va asociado no a las emisiones, sino también al precio del vehículo, y como el Estado no entrega incentivos para la compra de estos vehículos de ningún tipo, es buena idea que haya un incentivo, al menos al usuario que vaya a utilizarlo y que tenga un permiso de circulación más acotado. Es una buena idea. La Ley de Eficiencia Energética también intenta establecer un incentivo a que lleguen vehículos eléctricos, estableciendo un cronograma de multas de ineficiencia energética en los vehículos que se vendan en este país desde el año 2024. Todas las marcas van a tener que pagar multas cuantiosas si es que no logran cumplir un estándar de rendimiento en kilómetros por litro con sus motores a combustión interna. Y esas multas pueden compensarse si la marca vende vehículos eléctricos o híbridos enchufables. De hecho, la norma establece que cada eléctrico o híbrido enchufable que tú vendas se va a contar 3 veces para compensar los efectos de un vehículo a combustión interna. De todas maneras, hoy es tan poco el auge en el mercado que tienen los eléctricos y los híbridos, no logran pasar la barrera del 1%, que ese incentivo, la verdad, se diluye un poco dentro de toda la gran masa de vehículos con motores gasolina y diésel, que son los que se venden hoy. Es un incentivo que podría ser trabajado quizás con algo más de apoyo hacia el usuario, a la persona que quiere comprarse un vehículo, usarlo en su empresa, usarlo durante la semana para trabajar y el fin de semana para moverte normalmente, y que sea atractivo para tu usar, que te elimine la ansiedad del rango, saber que voy a poder cargar en la calle, que puedo conectarme, quizás si pongo un cargador domiciliario que se me compense en la cuenta de la luz de la casa, que puede inyectarle energía a la casa. Y con la Agencia de Sostenibilidad Energética se está avanzando y han estado trabajando junto con el Ministerio en el pliego RIC 15, que establece nuevas normas de interoperabilidad. Eso está muy bien, pero tenemos que masificarlo y hacer que la gente lo entienda, la gente normal, porque esto todavía es muy técnico. El automóvil eléctrico es una cosa completamente distinta al auto que le pones benzina en la bomba, ¿no? Esto es completamente distinto, la gente tiene que entenderlo, socializarlo, porque va a formar parte de nuestra vida normal. Y nosotros creemos que más temprano que tarde, porque todas las marcas en el mundo después de la pandemia están anunciando su cambio a la electromovilidad, en prácticamente todos los segmentos de vehículos. Chile no va a ser la excepción en tener esa oferta disponible acá. Por lo tanto, como país, tenemos que saber recibirla y incentivarla de la mejor manera para no perder competitividad. Gracias, Diego. Súper interesante todo lo que mencionas respecto a los incentivos y también al tema de cambio de
no sé si cultural, pero al menos informativo, porque existe, además que es como el huevo o la gallina, o sea, no compro el auto porque no tengo dónde cargarlo, y como no hay autos, no pongo más puntos para cargar, entonces alguien tiene que destrabar eso. Y lo otro, que los autos están asociados a las patentes, etcétera, como mientras más caro al lujo, y aquí es todo lo contrario, entonces hay que despegar esas cosas, a veces las leyes van más lentas de los cambios que queremos hacer, así que súper importante que esto se logre entender y el tema ojalá se destrabe rápido para que haya ese incentivo que tanto personas naturales como empresas puedan ir cambiando y adaptándonos a esta electromovilidad. Ahora vamos a conversar con Cristina. Cristina, ¿cuál es el compromiso desde el gobierno? Entonces, a través del Ministerio de Energía, ¿cómo van a estar incorporando esta electromovilidad en la nueva estrategia? ¿Cómo ves tú que esto, qué significa para la empresa privada? Gracias, Marcela. Hemos escuchado recientemente a las nuevas autoridades del Ministerio de Energía, en particular al subsecretario Julio Maturana, decir que la electromovilidad es una política de Estado. Y a mí particularmente, cuando me hablan de políticas de Estado que trascienden los periodos de gobierno y que necesitan ese empuje de todos los sectores de la sociedad, me da mucha alegría saber que estamos trabajando todos en pos del mismo objetivo. También le escuché al subsecretario decir que va a tener un énfasis un poco distinto, que se busca dar prioridad a las regiones. Hemos visto gran desarrollo de la electromovilidad aquí en la región metropolitana, y efectivamente avanzar hacia las regiones es una tarea pendiente y urgente. Tú hablaste al principio de los desafíos de cambio climático, y obviamente cada vez que escuchamos los informes del IPCC, sabemos que no estamos todavía en la ruta correcta para detener los efectos del cambio climático, y por lo tanto la urgencia que le demos a estos temas de avanzar en electromovilidad, en particular el sector transporte, tiene que ser muy importante. Otro aspecto que le escuchamos a la autoridad fue decir que tenemos que avanzar con equidad de género. Creo que es un tema muy, muy relevante en estos momentos. Probablemente lo ha resaltado este gobierno en particular con muchos gestos hacia la equidad. Creo que buscar la equidad de género en el sector transporte, pasando por lo que es darnos cuenta cómo nos movemos las mujeres usamos mucho más el transporte público, y también tenemos a lo mejor otras necesidades que tenemos que ir impulsando para abrir más espacio a las mujeres. En particular, nosotros desde la Agencia de Sostenibilidad Energética estamos trabajando con el ámbito del transporte de carga terrestre, con el programa Giro Limpio. Aquí estamos viendo cómo dar este giro también de la inclusión de las mujeres en transporte, creo que es muy importante. Y en el ámbito empresarial y de instituciones públicas, nosotros trabajamos con la aceleradora de electromovilidad. Esta aceleradora recoge un poco esta necesidad de las empresas de avanzar y de las instituciones de avanzar hacia la electromovilidad rápidamente, y la forma de hacerlo es tener capacitaciones, integrar los equipos de trabajo y buscar la forma de rápidamente llegar a pilotos, rápidamente armar una hoja de ruta y rápidamente llegar a cómo incluimos estos beneficios que hemos visto en la electromovilidad. El estudio que nos mostraba Eva muestra ahorros reales, o sea, que las empresas declaran de un 60 y 80% de los costos de la operación. Y eso, por lo tanto, hace que recuperemos muy rápidamente los costos de inversión que tenemos que asumir al principio de la compra de estos vehículos, que evidentemente son más caros y que además tenemos que sumarle el tema de la infraestructura de carga. Entonces ahí tenemos desafíos que cumplir y que van siendo entrelazados y que tenemos que avanzar todos en conjunto en poder ir superando. Obviamente, aquí hablamos siempre del huevo, típicamente se habla del huevo o la gallina cuando uno dice infraestructura de carga versus vehículos, pero yo creo que está claro cuál es el punto de partida. Yo creo que cuando uno dice vehículo, efectivamente la industria está sacando, nos acaba de contar Diego, la industria está sacando muchos modelos de vehículos, probablemente cuando la industria ya tiene los modelos disponibles van a llegar a Chile.
y van a llegar para las distintas categorías vehiculares, para donde haya demanda. En este momento en Chile hay mayor demanda probablemente en el segmento de operaciones logísticas, de última milla, y ahí es donde están llegando los vehículos y que se están masificando más rápidamente en Chile. También en el segmento de taxis colectivos, porque ahí viene un impulso especial desde el Ministerio de Energía, del cual nosotros en la agencia hemos sido parte. Pero no hay que olvidar que la infraestructura de carga toma su tiempo. Desde que uno decide un proyecto de electromovilidad, a lo mejor en 2 meses puede tener un vehículo disponible para ser usado. Más meses si es que se trata de una flota, evidentemente. Pero ya cuando tienen que tomar la decisión de infraestructura de carga, nosotros en particular nos hemos visto enfrentados a tiempos en infraestructura particular que superan los 100 días, superan los 3 meses para la instalación de infraestructura de carga. Cuando hablamos de infraestructura pública, estamos hablando de plazos que duran cerca del año o incluso más. También cuando estamos hablando de infraestructura para transporte público, los plazos son largos. Entonces tenemos que tomar acciones en ese sentido. Creo que ahí las autoridades y la normativa tiene que avanzar mucho más allá para que lleguemos y llegamos con la urgencia que se requiere, dadas las metas que tenemos, dados los desafíos de cambio climático. Tenemos que avanzar rápidamente en el despliegue de infraestructura y en alivianar los procesos que están relacionados a este despliegue. Y bueno, muchas otras más cosas. Sí, los desafíos son muchos, el trabajo tiene que ser colaborativo, pero realmente tiene que haber ahí un impulso, porque lo que pasa es que la regulación no avanza, solo se quedan como los pioneros, los que son más aguerridos, los que tienen más compromiso, los que lo pueden hacer, pero no avanzan todos, que es lo que queremos. Así que muchas gracias, Cristina. Ahora quisiera ir acerca de la vida útil de los vehículos, que fue uno de los temas que abordó Eva como resultado del estudio, y ahí le quería preguntar a los dos Cristian Jensen y Cristian Acevedo. Quisiera partir con Cristian Acevedo. Cristian, ¿cómo en el caso de ustedes, cuál es la duración que han estimado? ¿Cómo calcularon esa parte, la utilidad? ¿Cómo ven que van a enfrentar la renovación de las flotas? Bueno, eventualmente nosotros nuestro modelo de incorporación de flota es a través de un modelo leasing operativo, entonces la renovación de la flota de alguna otra forma es responsabilidad del proveedor que nos provee esa flota. Ahora bien, nosotros ya tenemos una experiencia de alguna forma de reutilización de flota eléctrica, que fue por así decirlo, nuestros 3 primeros equipos que sirvieron de test cuando empezamos con el proyecto. Hoy día ellos ya están viviendo, por así decirlo, los irradiamos de servicio y están viviendo una segunda etapa de servicio, que es hoy día están haciendo traslados internos dentro de nuestras biofactorías. No están trabajando ya 100% en la calle, porque claro, dentro del proceso de funcionamiento de cuando se hizo el piloto, obviamente se fueron degradando las baterías, ya no tienen la misma, y aparte de eso que eran vehículos de primera generación, su autonomía no superaba los 80-90 kilómetros al día. Pero esto eventualmente va a haber, en algún momento va a ser un tema, cuando ya nos enfrentemos a los tiempos donde haya que renovar flota. Eventualmente esto va a haber que abordarlo por 2 partes. Primero, ¿qué es lo que nos va a ofrecer en ese momento el mercado? ¿Cuál va a ser el estado del arte para poder incorporar nueva flota dentro de nuestra flota? Y eso probablemente o nos va a permitir mantener los números que tenemos actualmente, o bien nos va a permitir aumentar y tener otras posibilidades de uso. Pero también tenemos que pensar en que la baja de los vehículos o bien la reutilización de estos vehículos tiene que ser también ambientalmente responsable. Obviamente aquí tenemos vehículos que tienen componentes peligrosos, o sea, las baterías son peligrosas de manejar, ¿cómo se llama? La circuitería del vehículo es difícil de manejar. Entonces, eventualmente va a haber que pensar en que si la industria nos va a permitir, por ejemplo,
realizar ciertos niveles de upgrade o de overhaul en baterías, en los mismos vehículos, para poder extender artificialmente su vida útil y pasar de un vehículo que hoy día se estima que su vida útil para un uso diario es de 7, 8 años, poder tener un vehículo que nos va a poder prestar servicios tranquilamente durante 12, 13, 14 años, o eventualmente tener un plan de desarme y de manejo de residuos de estos vehículos de manera responsable y de manera lo suficientemente sustentable para no que de alguna otra forma que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es cierto, hay que pensar circularmente. Cristian Jensen, en el caso de ustedes. Gracias, Cristian Acevedo. Muy parecido a lo que comentaba Cristian, la verdad es que nosotros, a diferencia de ellos, adquirimos los buses ya para poder romper la barrera de entrada, y eso permitió tener la flota más grande de Sudamérica. Ahora, para que tengan una idea, las flotas diésel que nosotros usamos, la vida útil que se le dan en las faenas mineras anda del orden de los 5 años, y la flota eléctrica equivalente 8 años, y está justamente dado por lo que él comentaba, que es la vida de las baterías. Ahora, no significa que a los 8 años la batería es inservible. Lo que pasa es que pierde su capacidad original hasta un 70% de carga, y ahí no es viable para usarse en un vehículo eléctrico, pero efectivamente esas baterías, lo que estamos pensando es que se pueden usar para acumular energía y entregarla en horas peak, lo que sería una segunda vía para la batería, y quién sabe si en el futuro la misma fábrica las intercambia y las recicla y nos entrega una nueva. Ahora, la vida de ese bus o de ese vehículo con un pack de baterías nuevo va a seguir. Eso es lo que nosotros le llamamos la segunda vida, o lo que va a permitir que empresas pequeñas puedan entrar al mercado, porque ya ese bus, camioneta, minibús, va a tener un valor mucho más bajo y va a ayudar a expandir la electromovilidad. Entonces, como desafío en términos de vida, vemos que son 8 años. Hoy día llegamos a 5 y no sabemos cómo vamos a llegar entre 5 y 8, pero ese es el desafío. Trabajar con los proveedores, porque los proveedores aquí son la clave. Vehículos que no están dentro del mercado, no están homologados, a pesar de que estén disponibles, no son factibles de incorporarse a las operaciones. Necesitamos, entre comillas, vehículos legales con respaldo en Chile, y esos representantes nos tienen que linkear con la fábrica para poder lograr ese reciclaje de la batería y darle esta segunda o tercera vida para expandir el mercado. Eso es sumamente importante y relevante. Lo otro tiene que ver con cómo podemos tomar esos elementos y, tal vez, pensando en el reciclaje que tú decías, reconvertir vehículos a combustión interna y transformarlos en vehículos eléctricos. ¿Por qué no? Si al final el sistema de potencia o de transmisión, si yo reemplazo uno de combustión interna por uno eléctrico, me puede seguir prestando la misma utilidad. Datos relevantes: un bus de carretera diésel corre hasta 2 millones de kilómetros. ¿Ya? Es una distancia enorme, pero con la batería no vamos a ser capaces de llegar, yo creo que a 700.000. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos kilómetros remanentes? Bueno, vamos a buscarlos con reconversiones, o vamos a buscarlos con reciclaje con los fabricantes. Tenemos que trabajar con los representantes locales, abrir el mercado. Definitivamente es terreno desconocido. Nosotros no hemos llegado todavía ahí, estamos a mitad de camino, pero ciertamente para poder romper la barrera de entrada, para nosotros ha sido financiar, porque tenemos capacidad de financiamiento, respaldar a la empresa, ¿ya? Y hacer un seguimiento con las empresas que nos entregan la energía, dónde se carga, qué hora se carga, cuánto cargamos, porque sin duda alguna la infraestructura de carga aquí es el huevo, ¿ya? No hay infraestructura de carga, no crecemos. Si no hay infraestructura de carga, nos circunscribimos a nuestro radio de acción y ahí quedamos. Ya Cristian lo dijo, 70, 80, 100 kilómetros para poder seguir aportando, pero queremos ir a 200, a 300 o a 500. Y para eso se necesita infraestructura de carga y un plan de crecimiento en carga. ¿Ya? No,
podríamos decir, miren, tengo 10 millones de dólares para hacer 4 estaciones de carga. ¿Está la infraestructura eléctrica disponible, la capacidad de potencia? No lo sabemos. Y eso es algo que el gobierno, ¿ya?, tiene, y el Estado tiene que fomentar para que empresas medianas, grandes, el Estado mismo, diga, aquí vamos a poner polos de desarrollo de electromovilidad. Si no tenemos cómo cargar, va a ser imposible. Y solo para finalizar con una reflexión, hoy día Santiago está lleno de edificios, pero dentro del edificio no hay puntos de carga. Imagínense que en un edificio le dijeran, todos tienen auto eléctrico, se ganaron un concurso, vamos a cargar, nadie los podría usar. Los que están al de estacionamiento -3 o -4 no podrían salir, ¿ya? Y eso representa un tremendo desafío. No solamente si los puedo conectar, si los vamos a poder enchufar en estos estacionamientos. Así que hay muchas cosas que a nosotros nos preocupan y que todavía no están resueltas, pero definitivamente hay una oportunidad tremenda en lo que es reconversión, reciclaje y ver cómo le damos la segunda o la tercera vida útil a estos vehículos eléctricos. Muchas gracias, Cristian. Súper interesante, porque hay que pensar demasiados elementos y ahí la deja boteando. Cristina, Diego, partiendo por Cristina, ¿qué nos pueden aportar en esta mirada desde el Estado? ¿Cómo ustedes, Cristina, están viendo o se han adelantado tanto en los temas de reutilización, de reciclaje, de incentivos para reutilizar, como decía, ir traspasando estas flotas ya usadas a otros que, como los vehículos usados, digamos, que se puedan ir sumando a menores costos, pero lo otro que tiene que ver con esta economía circular? ¿Cómo ves esa parte? Y Diego también después. Sí, es un tema súper importante. No hay tanto avance ni aquí ni en el mundo. Yo quiero separar un poco porque aquí Christian Jensen mencionó algo que es súper relevante, que tiene que ver con poder reconvertir los vehículos o reutilizar los vehículos completamente, aparte de lo que significa la segunda vida de la batería, sino que a lo mejor tomar vehículos de combustión y poder convertirlos en vehículos eléctricos. El Ministerio de Transporte conjunto con el Ministerio de Energía están trabajando en un reglamento, entiendo, y me imagino que ese reglamento va a aportar a abrir ese mercado. Eso por un lado. Por otra parte, estamos con los temas de qué pasa con la vida útil de las baterías. Sabemos que no duran lo mismo que los vehículos, que aquí lo decía Christian Jensen con mucho detalle de la cantidad de kilómetros que va a poder recorrer un vehículo eléctrico versus el vehículo a combustión, pero esas baterías tienen la posibilidad de tener una segunda vida, tal vez en otro vehículo, pero sin duda una segunda vida estacionaria, que es lo que se ha ido explorando a nivel internacional, que ya hay algunos ejemplos, no tan largos, porque la electromovilidad no lleva tanto tiempo y todavía está en etapa de desarrollo, pero sí el uso de las baterías que cuando terminan su vida útil para vehículos, que una batería va degradando su nivel. ¿Qué significa eso? Que ya es súper parecido a lo que nos pasa con el celular, que a lo mejor todos lo notamos, que el celular a veces nos duraba el día completo y después la batería, yo la cargo al 100%, pero en realidad me dura 6 horas y no llego a estar el día completo con el celular cargado. Pasaba más antes que ahora. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los vehículos? Si yo no alcanzo a tener el 100% del vehículo, significa que no alcanzo a cumplir con mi operación. No alcanzo a hacer los recorridos que tengo que hacer. No alcanzo a subir a la mina a dejar un equipo y a volver. No alcanzo a hacer el recorrido de transporte público de ida y vuelta, y por lo tanto esa batería ya no me sirve. Cuando esa batería ya no me sirve, obviamente los proveedores vehiculares tienen distintas alternativas. Cambian pack de batería y extienden la vida útil, pero en algún momento ya la batería no es útil. Pero para esos servicios, pero yo la puedo usar para almacenamiento por estacionario. ¿Qué significa eso? Cuando tengo energías renovables y necesito de alguna manera almacenar esa energía en algún lugar, puedo usar y reutilizar estas baterías para ello. Obviamente no tienen la autonomía o no tienen el grado de uso que podía tener la batería entera, pero sí yo las puedo usar para otros usos y ahí puedo darle una segunda vida.
Nosotros estamos en un proyecto que acaba de iniciar, que de hecho los invito a todos a seguirnos con el lanzamiento, que es el martes 12 a las 10 de la mañana a través de la página de YouTube de la Agencia Sostenibilidad Energética, donde vamos a lanzar el proyecto GEF. Proyecto GEF de electromovilidad, que es un proyecto internacional y tiene una bajada en Chile. La bajada en Chile tiene 4 componentes. Una que tiene que ver con institucionalidad, otra que tiene que ver con pilotaje, seguimos con los pilotajes, o sea, como que aquí no vamos tan lejos. Luego tiene una etapa de replicabilidad, pero tiene una cuarta etapa que está muy relacionada con lo que estamos conversando, que tiene que ver con cómo le damos una segunda vía a las baterías, qué es lo que pasa con toda esta economía circular, y ahí vamos a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente para realizar ese proyecto que dura 3 años. Partimos este 2022 y vamos a estar trabajando hasta el 2024 con el proyecto. Y los invitamos a todos a vernos en YouTube el próximo martes para contarles. Muy bien, pues Cristina, todos invitados. Diego, tu visión del tema, por favor. Marcela, a ver, yo creo, Cristina da en el clavo. Yo creo que la explicación que dio es la solución a la segunda vía de las baterías de autos eléctricos cuando pierden la vida útil. El uso como acumuladores de energía, ya hay experiencia comparada, funciona y funciona bien, y va justamente en la línea de la economía circular. Ahora, en Chile, si bien debiese haber un incentivo, yo veo que hay una barrera, que es la ley REP, precisamente. La ley de responsabilidad extendida al productor, aquí veo a varios regulados, a Anglo American, Aguas Andinas, veo a nuestro socio DERCO. No cabe ninguna duda que hay muchas empresas que hoy ya lidian con la responsabilidad extendida al productor para algunos productos. Los que tienen su regulación hecha en base a embalaje, neumáticos, que tiene un decreto, y ahora está en vías de conocerse el de aparatos electrónicos y eléctricos y de pilas alcalinas y electrónicas, ¿ya? En baterías la regulación todavía no está hecha. Este gobierno, este Ministerio de Medio Ambiente tendrá que hacer los estudios y sacar el decreto. Pero lo que hemos visto, tanto para envases como para neumáticos, es que esta institucionalidad de la red te va a obligar a hacer ciertos tipos de disposición final de residuos cumpliendo porcentajes específicos de reconversión. En el caso de los neumáticos, cierta cantidad tiene que reconvertirse en negro de humo, en asfalto de caucho o carbon black, en extraer acero, hacer distintos componentes para que no todos los neumáticos que se reciclan sean quemados o incinerados en generadores o turbinas. Lo mismo podría llegar a ocurrir con las baterías, incluyendo las baterías de los vehículos eléctricos, y esto la verdad es que puede producir efectos contraproducentes, porque si un importador de vehículo eléctrico va a tener que preocuparse de recolectar esa batería a costo propio y reconvertirla para no pagar una multa, bueno, hay que ver de qué manera se establece la norma, porque lo que se ha visto, y nosotros en ANAC hemos sido críticos del tema de los neumáticos, es que te puede producir un efecto indeseado de sobre exigir una reconversión de baterías, incluso cuando todavía están en su periodo de vida útil en el vehículo, que es lo que ocurre con los neumáticos, y para utilizarlos con algún otro propósito, lo cual te significa ingresar más baterías al mercado, o más neumáticos para el mercado, si sigo metiendo el ejemplo que estoy explicando. Por lo tanto, la ley REP es una institucionalidad ambiental nueva, es un marco jurídico que está pensado para que las empresas se hagan responsables de la vida final de los productos, y la batería va a ser uno de ellos. Acumuladores de energía es la opción lógica, pero hay que ver cómo juega eso con la proporción de crecimiento del parque eléctrico vehicular, con la responsabilidad que tenga la empresa, el que compra el auto, el que lo trae, el que lo importa, el que lo comercializa 1, 2, 3 veces, dentro de este esquema. Todavía no está escrito, yo creo que esta cuestión es algo muy sesuda, no tengo la respuesta aquí, hay que pensarlo, estudiarlo, hacer el análisis de impacto económico y social. Creo que la solución va por la línea de lo que dice Cristina, permitir la reconversión a acumuladores de energía, pero dentro de la institucionalidad, porque pura y simplemente nadie lo va a hacer si el día de mañana te dicen, fantástico que lo reconviertas, pero estás fuera de la ley, porque tienes que exportar hacia afuera ciertas cantidades de baterías, o extraer ciertos componentes, o producirlos para ciertas faenas, o recolectarlo en porcentajes de región, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que ver cómo sale esta norma, y que salga bien. Nosotros esperamos que sea una cosa flexible, con mirada de futuro, pensando en que en este país la combustión interna va a dar paso a la electromovilidad. Aquí vamos a tener baterías en eléctricos, híbridos enchufables, microhíbridos que tienen baterías de 48 voltios que son más grandes, y la batería propia del vehículo o tractor o lo que sea
que tú ya ves hoy que está perdiendo su vida útil. Por lo tanto, es un tema y la regulación tiene que ser bien hecha. Muchas gracias, Diego. La verdad que sí, todo tiene implicancias, así que tener la capacidad de mirar todas esas implicancias para enfocarse en el problema y que todo apunte a buscar esa solución es fundamental. Yo quisiera terminar el panel haciéndonos la pregunta a cada uno para que nos deje incentivados al resto de las empresas que todavía no comienzan este desafío. Un llamado cortito, algo que ustedes quieran compartir para que muchas más empresas se vayan sumando a este tema. Y quiero empezar por Cristian Jensen. Tus últimas palabras de cierre, por favor, Cristian. Gracias, Marcela. La verdad es que la electromovilidad para nosotros ha sido un descubrimiento. Pensamos que iba a tener un costo tremendo y la verdad es que ha tenido solamente beneficios. Beneficios con la comunidad, beneficios con nuestros trabajadores, beneficios económicos. La verdad es que incluso la imagen corporativa mejora y en realidad va con lo que queremos ser y hacer. Una minería sustentable, eficiente, de futuro y que nos proyecte los próximos 100 años. Entonces, no le tengan miedo a la electromovilidad. Dar el paso requiere coraje y eso se los digo con conocimiento de causa. Ir y convencer, tocar las puertas y lograr los fondos es algo que no es tan fácil, no es tan directo, pero atrévanse, se van a sorprender con el resultado. Los invito y veamos un Chile verde que se nos viene en el futuro. Muchas gracias. Cristian. Gracias, Cristian. Oye, y además los tienen a ustedes para preguntarles. Así que además, eso es lo bueno de ser parte de una red. Cristian Acevedo. Complementando un poco lo que dice Cristian, efectivamente, esto es una aventura todavía, o sea, todavía hay cosas que estamos descubriendo a pesar de que ya son varios años, pero yo creo que para complementar un poco la idea, aquí también hay que, no hay que enfocarse tanto en lo técnico, o sea, eventualmente aquí ya, como muchos de los que hemos estado en estos proyectos, ya lo técnico se maneja, no hay mucho más que inventar, pero sí lo importante aquí es el tema cultural. De alguna u otra forma tenemos que aprender a instaurar una cultura dentro de nuestras organizaciones que permita valorizar de buena manera estos proyectos. Y además de eso también hacer muy partícipe a los operadores directamente de los vehículos, que ellos sientan o tengan un sentido de pertenencia y de la responsabilidad que tienen encima ellos de alguna otra forma, porque son los principales promotores de estos proyectos, son los operadores de los vehículos, son la cara para nuestros clientes. Entonces es súper importante no dejar de lado el tema cultural dentro de la organización y hacer partícipe a todas las instancias de estos proyectos. Muchas gracias, Cristian. Cristina, algunas palabras ahí de cierre, de incentivo. Bueno, el incentivo lo tenemos todos. Yo creo que todos los que están aquí hoy día, solo por el hecho de estar escuchando, tienen esa motivación de querer aportar al planeta, pero querer hacerlo también de manera costo efectiva, de que sea rentable para sus negocios y que se ve esta oportunidad en la electromovilidad. Aprovecho de invitarlos a revisar los materiales que nosotros disponemos. Nosotros hacemos varios estudios de análisis de costos, de infraestructura, de barreras que vemos en la implementación de los programas, y toda la información que nosotros generamos como agencia la ponemos a disposición del que quiera revisarla a través de la página web ecomovilidad.cl en /publicaciones. Ahí también tenemos una herramienta disponible que muestra la cantidad de vehículos eléctricos, es una herramienta digital que muestra la cantidad de infraestructura, por tipo de infraestructura. Si ustedes se quieren ir como entendiendo un poco qué hay más allá de la electromovilidad, yo los invito a revisar la página web de la agencia. Toda la información está pública y disponible para el que quiera aprender. Excelente, Cristina. Ya, aprender entonces. Diego, tus palabras de cierre. Yo creo, Marcela, que lo que ha mencionado aquí este panel va completamente en lo correcto. A la electromovilidad no hay que tenerle miedo.
Yo no puedo más que compartir que vean aquí que va a haber cada vez mayor oferta de vehículos eléctricos de todo tipo. Todos los países que importan vehículos a Chile, son 29 orígenes distintos, esto es un mercado muy diverso, van a traer modelos tremendamente atractivos, una variedad de ofertas, versiones, autonomías, rangos, costos, precios, que van a ser atractivos para las empresas y para las personas. Y más temprano que tarde, insisto, porque la pandemia, que podría haber postergado esto, quizás produce alteraciones en los procesos de fabricación, no cabe duda, pero aceleró la toma de decisión de los países, porque no por la pandemia se detuvo la lucha contra el cambio climático, la lucha contra el calentamiento global, bajar la cantidad de grados en nuestro planeta que necesitamos, todo eso sigue adelante y la electromovilidad es parte de esa solución, junto con un montón de desafíos. La experiencia empírica en Chile demuestra que este discurso nuestro no es vacío, porque se están vendiendo autos eléctricos e híbridos cada día más. Todavía no son la mayor parte, pero incluso durante la pandemia crecieron en participación de mercado. El año 2020 hubo un retroceso en todos los segmentos, pero no en eléctricos y no en híbridos. Y 2021 fue su mejor año histórico. Este año 2022 es lo que van, las cifras de venta que entregan ACT demuestran lo mismo, la misma senda de crecimiento. Estuvimos en enero en un 0,2% participación de las ventas totales, en febrero ya fueron un 0,4%, vamos a ver cuánto fue marzo, pero va creciendo. Todavía es poco, nos superamos la barrera psicológica del 1%, pero yo creo que este es el año. Y una vez que eso ocurra, vamos a empezar a ver que esto es normalidad también, la electromovilidad. Por lo tanto, que hay que atreverse y dar el salto. Muchas gracias, Diego, por compartir esas cifras optimistas también. Así que a sumarnos todos en ese desafío. Bueno, antes de terminar, yo quiero pedirles que por favor nos contesten la encuesta de satisfacción. Para nosotros es fundamental porque vivimos haciendo esto para ustedes y cada vez lo queremos hacer mejor, que estos webinars sean más interesantes, etc. Yo creo que de verdad, para mí por lo menos, ha sido muy revelador conocer este estudio y poder compartir después esta conversación. Así que muchas gracias, Eva, por tu presentación, a Cristiana Acevedo de Aguas Andinas, a Christian Jensen de Anglo American, Diego Mendoza de ANAC y a Cristina Victoriano de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Así que muchísimas gracias también a Juan Carlos y a Cristian de Indata, nuestros socios en esto, y los invitamos a una próxima. Todas las preguntas que tengan, igual si se quedaron con dudas, háganoslas saber y las vamos a canalizar para poder respondérselas. Así que muy buenos días y muchas gracias.